Buenas tardes. Somos el equipo 3 que está conformado por Kimberly Barbosa, Carolina Flores, Natalia González y su servidora Ángela Arzola. Hoy hablaremos sobre el diseño de investigación, sus elementos, sus etapas y cómo forman parte del proceso científico. Nuestro objetivo en este trabajo es hablar sobre el diseño de investigación, cuáles son sus elementos y las etapas dentro del proceso científico, y les explicaremos cómo se elige el enfoque o método, las técnicas e instrumentos para recolectar datos y cómo estos se transforman en información que da origen a informes, tesis o artículos de investigación. Además, relacionaremos estos conceptos con ejemplos aplicados en las ciencias sociales y humanidades para facilitar su comprensión. Capítulo 3. Diseño de investigación. El diseño de investigación es el plan general que organiza todo el proceso de estudio. Su finalidad es preparar las condiciones necesarias para recolectar y analizar los datos de manera eficiente, combinando resultados relevantes con una buena economía de recursos. Cada investigación tiene su propio diseño que depende directamente de los objetivos que se persiguen. Perfecto. Para entender la economía en el tema de la investigación, esto se refiere a que a la aplicación de principios económicos para lograr eficiencia en la investigación, como quien dice que sea un informe o un artículo que esté enriquecido de información. Seguimos con la clasificación de objetivos de investigación. Podemos clasificar los objetivos de investigación en 4 grandes grupos. El primero es el avance del conocimiento, cuando se busca comprender un fenómeno o formular nuevas hipótesis. Ok. Tenemos una imagen que esta imagen no nos da en sí un ejemplo, sino es una representación del ciclo investigador y las fases que tiene. Nos ilustra cómo ha sido cómo el avance del conocimiento nos conduce a una pregunta de investigación y que se desarrolla en la planificación del estudio empírico, y esto nos lleva a la recolección de datos, el análisis y finalmente regresa al conocimiento. Es decir, que este avance en el conocimiento es el punto de partida y el punto de llegada del proceso de investigación, hacia el cual que nos vamos a regresar al conocimiento. El segundo es la descripción, cuando se detallan las características de individuos, situaciones o grupos. Okay. En este ejemplo nos podemos percatar que nos habla de una descripción. El ejemplo nos proporciona el concepto de diagnóstico, que es precisamente una actividad descriptiva, el cual el objetivo de ello es detallar con precisión las características actuales de lo que es el diagnóstico, que es el tema que aparece aquí en el ejemplo, y la cita, que es esta de aquí. Esta nos ayuda a tener en claro cuál es la función descriptiva y cómo nos menciona el objetivo de la investigación que queremos tener. El tercero es la determinación de frecuencia o relación, cuando se mide con qué frecuencia ocurre algo o su asociación con otros factores. Aquí tenemos un ejemplo que no da un ejemplo en sí de lo que nos está mencionando la compañera, simplemente relaciona dos conceptos claves en la investigación, que es la determinación con frecuencia, el cual logra el objetivo típico mediante el diseño de la investigación no experimental o la correlacional, que es la que busca establecer una conexión entre dos o más variables de información y qué tan frecuente es esa información en la investigación. Por último, tenemos la comprobación de hipótesis casuales, cuando se analizan si una variable influye directamente sobre otra. Ok, tenemos este esquema que es que nos representa una formulación de una hipótesis causal, que pues como su nombre lo menciona, sobre las causas, que es la hipótesis causal compleja que requiere ser comprobada a través de un diseño de investigación como el que les acabamos de enseñar anteriormente, típicamente el diseño de investigación experimental o causi experimental.
Y bueno, es muy importante garantizar la calidad de los datos recolectados. Para eso debemos evitar la inclinación o sesgo, que ocurre cuando se recogen evidencias de forma que favorece una respuesta determinada. También debemos asegurar la fiabilidad, es decir, que los resultados puedan repetirse y obtenerse de manera constante. Esto quiere decir que evitar el sesgo significa obtener los datos de objetivos y representativos. Por otra parte, tenemos que asegurar la fiabilidad, que son los resultados que son consistentes y replicables. Ambos son claves para que los datos estén recolectados y sean válidos y útiles para tomar decisiones fundamentadas. Aquí nos menciona también la interrelación de tipos de estudio, o sea, cómo es que se relacionan estos dos conceptos, ¿cómo se puede decir? Pues sí, estos dos conceptos. La diferencia de los diferentes tipos de estudio no son fácilmente susceptibles de distinción y una investigación puede contener elementos de dos o más funciones. No obstante, el estudio suele clasificarse en la categoría que corresponde a su función primordial. Aunque las distinciones no están definidas, claramente son útiles con confianza para discutir los esquemas de investigación más adecuados. En la diapositiva tenemos una tabla que nos muestra la etapa, la descripción según CEITIS y los tipos de acciones clave. Por primero tenemos la formulación del problema, lo cual nos define claramente lo que se va a estudiar y revisando toda la literatura y estableciendo relaciones con los conocimientos previos, que esto se puede relacionar con que tenemos que tener, para poder hacer una investigación correcta, debemos saber investigaciones o haber tenido una lectura previa de investigaciones que se han hecho con anterioridad. Después tenemos el enfoque o el método o el objetivo de la investigación. La decisión sobre el esquema de investigación o el diseño se toma una vez que el problema está formulado. El diseño varía según los objetivos y los grandes grupos de objetivos. Tenemos por primer objetivo el estudio exploratorio o formulativo, que busca el avance en el conocimiento, de un fenómeno, alcanzar nuevos aspectos y con frecuencia formular el problema con mayor precisión o explicitar hipótesis que requieren un esquema flexible. Tenemos después el estudio descriptivo, que busca la descripción precisa de características, individuos, situaciones o grupos, o la determinación de la frecuencia con la que algo ocurre o se asocia con otro factor, y este requiere precisión y un esquema que minimice las inclinaciones y aumente la fiabilidad. Por último, tenemos la comprobación de hipótesis causales, que buscan comprobar una hipótesis de relación causal entre variables que requieren procedimientos que reduzcan inclinaciones, aumenten fiabilidad y permitan inferir en la causalidad. Esto se necesita más para cuando son investigaciones que nos llevan a realizar un experimento, que tenemos que ver las variables de la problemática o del tema que queremos investigar. Después siguen las técnicas, que son los procedimientos para recolectar los datos. Por ejemplo, la revisión de literatura, entrevistas, observación o análisis de casos. Son los procedimientos para la recogida de datos y las técnicas varían según el enfoque. Para los estudios exploratorios, los métodos incluyen repaso de literatura, revisión de la experiencia, entrevistas a expertos y análisis de ejemplos de estimulación profunda, casos seleccionados, desviados, etc. Para estudios descriptivos, las técnicas deben estar claramente definidas para la medición. Instrumentos son las herramientas que usamos dentro de estas técnicas, como cuestionarios, guías de entrevista o fichas de observación. Son herramientas específicamente usadas dentro de las técnicas de recogida. Pueden ser cuestionarios de investigación para entrevistas, guías de entrevistas, estructuradas o no estructuradas, observación directa y análisis de informes existentes. Seguimos con la generación y análisis de información, que después de recolectar los datos, el análisis varía según el objetivo. En los estudios exploratorios se busca descubrir ideas y formular hipótesis. En los descriptivos,
medir con precisión y asociar variables. Y aquí se aplican procesos como codificación, tabulación y uso de estadísticas. Bueno, seguimos con la presentación de informe. Los hallazgos se comunican prestando atención al grado de posibilidad de generalización y su relación con otros conocimientos. Aquí el informe proporciona un sumario del conocimiento y la efectividad de los métodos. Se usa una muestra no aleatoria, como en la revisión de experiencias, que debe aclararse que el estudio no se basó en una muestra al azar. Después seguimos con la tesis y artículos. Aquí los resultados deben ser considerados en su relación con otros estudios y con la teoría científica social existente. Y bueno, aquí el objetivo final es el avance del conocimiento y la guía para futuras investigaciones. La formulación del problema debe dejar clara su relación con los conocimientos para permitir la reproducción de la investigación. En resumen, los resultados deben ser publicados adecuadamente y estar bien fundamentados. Es clave para explicar claramente cómo se recolectaron los datos, especialmente si la muestra fue aleatoria o no. Y sobre todo deben tener un impacto real en el conocimiento científico, que más que nada no solo se trata de quedarse como un dato sin utilidad o sin una conexión con otros estudios. Ok, en conclusión, el diseño de investigación solamente es el eje que organiza todo el estudio científico a través de sus etapas y técnicas e instrumentos que permiten transformar los datos en un conocimiento útil y confiable que nos puede servir para futuras investigaciones. Por el momento es todo por hoy y muchas gracias por su atención.